hoy le damos todos una importancia brutal al tema tecnológico, pero vos en realidad tu postura es el mejor aprendizaje no es la tecnología en sí. La tecnología es una herramienta. Uno puede generar aprendizajes importantes, quizás mucho más en la experiencia, en lo emocional, que únicamente basándonos en lo que nos puede dar la tecnología. ¿Cómo es un poco tu visión desde ese punto de vista? Mira, yo soy un entusiasta crítico de la tecnología. Al que no le gusta la tecnología le digo que tiene que estar abierto, y al que es muy entusiasta de la tecnología le digo, veamos los lados B de la tecnología. Me parece que discutimos demasiado tecnología cuando pensamos en educación. Un buen uso de la tecnología hace que la tecnología sea invisible, sea transparente, y lo más sustantivo sea el proceso de enamorarse de aprender, que creo que es el tema de fondo. Entonces, cuando realmente uno se enamora de aprender, como el ejemplo del fútbol, da lo mismo lo que tengas a disposición, tú siempre vas a buscar más, siempre vas a querer seguir aprendiendo en un proceso de manera permanente. Y entonces eso permite que la experiencia de aprendizaje, ahora sí, con tecnología, puede ser mucho más transversal y permanente, más allá de una cantidad de minutos en una clase o en un espacio en particular. Ahora, no se puede, los problemas de sonido que estamos intentando solucionar. Cristóbal, sí. ¿No se puede aprovechar esa predisposición, esa apertura que tienen niños y adolescentes, ¿no?, a recibir una cantidad de información en pantallas y tener movilidades y trabajo en equipo para profundizar los contenidos de la escuela, los contenidos del liceo? La respuesta es sí, y yo te diría está ocurriendo. Cuando le negocias con los estudiantes un tema que pueda ser relevante para ellos o para la comunidad y activa su interés, no hay límite, no hay límite. O sea, la pasión por buscar, explorar, compartir, negociar, yo creo que hoy día ocurre. Cuando uno va a ver una escuela donde se generan esas condiciones, eso yo te diría que ocurre, y ocurre mucho más allá de la cantidad de horas que son las clases. Y los docentes están, porque acá estamos ante niños. Bueno, antes había el docente, era el que sabía y le transmitía el conocimiento al niño. Ahora, en algunas cosas están como empatados, ¿no? Digo, porque en cuanto a tecnología, los niños han nacido con esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Hay que trabajar en ellos también para ayornarlos? Bueno, evidente. Yo diría que lo que han hecho las tecnologías, más que acceso a información, redefinen las relaciones de autoridad con respecto a quién tiene la última palabra en términos de contenidos, ¿no? Los contenidos se han diversificado, las fuentes son más, y entonces el rol del docente ya no es solamente traer la información relevante, sino que ayudar en el conflicto cognitivo que implica cómo entiendo yo cuando tres fuentes distintas me dicen construcciones de la realidad completamente distintas. Entonces, la labor del docente ya no es decir, este es el camino a la verdad, sino que generar herramientas para movernos en un entorno de muchísima incertidumbre y complejidad. Lo que estás explicando también en cierto punto, para que lo podamos sentir cada uno, es que los niños aprenden en el aula, pero aprenden fuera del aula. Aprenden con una tablet o sin una tablet. Aprenden con las experiencias que viven, ¿no? Entonces, si no es solo adquirir conocimiento como una enciclopedia, como era antes, como fue durante tanto tiempo, ¿no?, que era asimilar información, ahora, ¿qué es lo que deberíamos, hacia dónde nos deberíamos dirigir? ¿Cómo debemos encarar a ese niño más allá de lo que pueda sentarse, ¿no?, en un pupitre y escuchar a un docente? ¿Qué otras cosas debemos valorar? Mira, con los niños, pero también con los adultos. La experiencia de aprendizaje tiene un trozo bastante específico que tiene que ver con la educación formal, lo que te enseñan en el aula, y el enorme resto es lo que tú aprendes durante la vida, lo que se llama el aprendizaje informal o no formal. Entonces, una buena clase te genera los cimientos para que tú puedas, cuando aprendas algo en otro contexto, lo puedas vincular y puedas pensarlo. Entonces, hoy día las tecnologías nos amplifican las posibilidades de tener un aprendizaje más rico en el aula, más experimental, más exploratorio, pero más allá de eso, muchas de las cosas más interesantes con tecnología ocurren en el hogar o cuando los chicos están entre amigos explorando otras cosas. Ahora, esto no significa que la responsabilidad del aprendizaje es solamente del docente y del que imparte la tecnología. La familia juega un papel fundamental. Muchas veces vemos que el tipo de apoyo que reciba el niño en el hogar es el gran predictor, mucho más allá de lo que puede hacer un docente o no.
Dicho de otra manera, tiene que haber un trabajo en equipo muy articulado entre el docente y la familia. Es muy peligroso si la familia espera que la escuela se haga cargo de la formación de Resuelva los todo. niños. Y vos decías también el tema de la curiosidad, despertar la curiosidad en los niños. Algo que nos llama la atención porque uno supone que todos los niños, niñas, son curiosos, ¿no? Es nuestra esencia como seres humanos querer preguntar, querer saber. ¿Por qué hoy tendríamos que trabajar en eso? En fomentarles las ganas de saber. Bueno, yo creo que siempre ha sido importante, pero hoy día nos damos cuenta que cuando se prioriza el control en una clase y que el estudiante esté centrado y no se pueda mover mucho, aunque tenga ganas de moverse, ¿no? La proxémica, o quiera preguntar algo y le da miedo que lo castiguen por decir algo tonto, o pone una respuesta que sale de lo correcto, entonces lo penalizan, son distintas maneras de ir opacando la curiosidad. ¿Y por qué es importante la curiosidad para ir a tu pregunta? Porque hoy día, sea cual sea la información que tenemos, lo más probable es que quede obsoleta. Entonces, la única manera de asegurarnos que uno no quede desfasado es la sed por seguir aprendiendo. Piensa cómo funciona un científico. Un científico está siempre inventando cosas, ¿no? que le apasionan, que le quitan el sueño. Y probablemente cuando llega al final de su experimento, con lo que se queda es con nuevas preguntas para seguir explorando. Entonces, si lo traemos a la educación, no es tanto cómo aprendiste lo que te enseñaron, sino cómo eso te detonó nuevas preguntas, que es lo que nosotros en la vida profesional después seguimos haciendo, seguimos aprendiendo por nuestra cuenta, ¿no? Ahora, es un desafío porque nosotros cuando jugábamos de chico agarrábamos una piedra y esa piedra era un auto, podía ser un avión, podía ser un barco, podía ser una piedra también. Es decir, había un juego simbólico. Sí. Esa piedra simbolizaba una cantidad de cosas. Hoy estamos viviendo en un mundo totalmente literal. Los niños juegan con un auto si es un auto. Las pantallas que utilizan son cuanto mejores sean los gráficos, mejor. No estamos justamente ante un desafío, porque me imagino que ese simbolismo genera la curiosidad. Pero ahora cuando está todo tan dado, es todo tan literal, no estamos ante justamente ese desafío de superar esa literalidad para generar una cuestión mucho más, de repente, un mundo más rico, El más tema de la simbólico. imaginación, ¿no? Claro, Me imagino. cuando hablamos de creatividad, de innovación, eso está en ese terreno, no está en el terreno de lo literal, ¿no? De lo concreto. Mira, yo creo que hoy día los niños tienen una enorme capacidad de poder crear cosas, ¿no? Lo que hacen es una recombinación de información y contenidos, audios, textos de distintos lugares para crear nuevas realidades. O la posibilidad de programar algo significa, o crear un proyecto es transitar de las ideas a la implementación. Yo creo que hoy día existen una enorme cantidad de herramientas. Lo que yo sí estoy de acuerdo contigo es que ese tipo de nuevas posibilidades no puede ir en desmedro de jugar con la piedra, de jugar a la pelota y de leer un libro de texto. Es decir, lo peligroso es irnos por modas o de manera pendular, donde todo lo digital es lo bueno y lo analógico es malo. No, tenemos que construir un buen lenguaje, un buen equilibrio para que haya piedras y haya computación, diría yo. Bueno, ese es un poco a lo que van también ahora, donde quizás le damos demasiada importancia a la ceibalita, por decir algo, usted que forma parte del proyecto, en desmedro de cómo era antes, o otros que al revés, dice, antes se enseñaba mejor, ahora no se enseña como se tiene que enseñar. Y otro punto importante que destacabas es cómo hoy en los centros educativos la diversidad suma, que se ha estudiado cómo, por ejemplo, convivir estos niños con inmigrantes, hijos de inmigrantes que llegan al país, es beneficioso para sus aprendizajes. Lo mismo con distintas situaciones, ¿no? ¿Por qué es importante la diversidad en el aula? Una evaluación recientemente publicada por la OECD, este organismo de cooperación y desarrollo, presentó los resultados de una prueba un poco nueva, que era resolución de problemas en entornos complejos, ¿no? Y de manera colaborativa, que es como vivimos los ciudadanos en el día a día, ¿no? Entonces se le pidió a niños de distintos países que hicieran este experimento de resolver un problema de manera conjunta. O sea, lo que podemos leer de eso es, ya no basta el genio arriba de la torre, sino que es trabajo en equipo. Y una de las cosas interesantes que encontró ese estudio es estudiantes no migrantes en escuelas migrantes están mejores preparados para trabajar en entornos colaborativos. Está muy conectado a lo que dices tú. Cuando nosotros aprendemos en entornos de diversidad, aprendemos a escuchar y no solamente a hablar, aprendemos a adaptarnos, a construir empatía, a negociar, estamos en mejores condiciones de aprender a colaborar.